2, 1. Estamos al aire, estimados alumnos y alumnas de octavo básico. Bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales de hoy, última clase de este casi primer semestre, se supone. En todo caso, los temas que hemos tratado en el último se van a seguir tratando en el siguiente, de vuelta de este receso que tendrán. Hoy nos corresponde hacer un repaso de los últimos contenidos, así que bienvenidos. ¿Querían pasapalabra o no? No hay pasapalabra, no hice. Hoy, ¿quién quiere ser millonario de ustedes? Solamente que los millones no serán de pesos, sino de décimas, válidos para su próxima evaluación. Número 3, eso ya va a ser como en agosto o septiembre. Pero el que guarda siempre tiene, válido para las décimas también. Por cierto, la evaluación pasada estaba tan buena los trabajos que casi nadie ocupó décimas. Ya, entonces, versión octavo básico de este concurso. Para eso formaremos dos equipos. El siguiente, perdón, el grupo número 1 estará formado por, no se preocupe Marisol, hay 12 personas presentes. El primer equipo es de Agustina, Alexis, Antonia, Benjamín, Felipe, Francisco. El equipo número 2 estará formado por Isaac, Josefa, Marisol, Martín, Maika y Matías desapareció. No sé si se cayó. Dos equipos de 6 personas cada uno. ¿Capichi? Profe, ¿y yo? A mí no me dijo ningún grupo. Perdón, Jimena, estaba al final, no bajé la barra suficiente. Equipo 2, no. Equipo 1, porque eran 6 junto con Matías y Jimena. Ya, todo no. Equipo 1, Agustina, Alexis, Antonia, Benjamín, Felipe, Jimena. Profe, mejor escríbelo en el chat para que no se olvide. Ya, ¿cómo se va a olvidar? Grupo 2, Isaac, Josefa, Marisol, Martín, Maika y Matías, que ojalá vuelva. ¿Sí? Recuerden su equipo. Tomé la lista de los conectados, los primeros 6 y los segundos 6. Así fue. Ya, comenzamos. Atención, equipo número 1. Repito, formado por... Ahora tengo su micrófono, chiquillos. Mientras estoy presentando pantalla no veo el chat. Así que las mismas personas del equipo, preocúpense de ir viendo o de ir cambiando, intercambiando ideas, la alternativa correcta, qué sé yo, y a través del micrófono entregan su respuesta definitiva. ¿Ya? ¿Quedan claras las instrucciones? Agustina, Alexis, Antonia, Benjamín, Felipe, Jimena, grupo número 1. Atención. ¿A qué nivel de organización biológica pertenecen los tejidos? El último fue de tejidos, pero era un tema que ya veníamos tratando del dossier anterior. ¿Será el primer nivel? ¿Segundo? ¿Tercer? ¿Cuarto nivel? Pues mientras les recuerdo que los niveles de organización biológica comienzan por la unidad funcional y estructural más pequeña, todos los seres vivos, animales o vegetales, y va aumentando su nivel de complejidad y también su tamaño hasta llegar a lo más top. Lo representamos incluso con una escalera donde iremos subiendo cada peldaño y junto con su complejidad y tamaño. En el caso de los tejidos, ¿a qué nivel pertenecen? A, B, C o D. Ya grupo 1. La respuesta correcta es... no olvidé comentarles que si necesitan ayuda, acá arriba aparece el comodín. Tienen el 50-50, donde eliminan 2 de las 4 alternativas. Profe. ¿Sí? Pero usted diga quién va, o sea, por ejemplo, así como quién va primero y después en el siguiente a quién le toca y todas esas cosas para que sea más ordenado. Los nombres así de dictatoriales. Ya, me gusta eso. Comenzamos entonces.
Agustina Carreño, ¿a qué nivel de organización biológica pertenecen los tejidos? Vuelvo a repetir, mientras piensa que pueden optar al comodín 50 y eliminar 2 de las 4 alternativas o la opinión del público. Puede elegir a alguien, incluso dentro del mismo curso, que no sea yo, para que le ayude con la respuesta. ¿Qué opina Agustina? A, B, C o D. Escuché un sonido, pero no capté. Yo creo que la A. Primer nivel. Respuesta definitiva. ¿Qué pregunta? ¿Alcanza a ver algo de una pregunta del chat? La respuesta correcta es... Me faltaron los efectos de sonido. B. Los tejidos corresponden al segundo nivel, porque el primer nivel es célula. Recuerden esa escalera. Célula, tejidos, aquí están, órganos, sistemas y organismos son los finales. Algunos incluyen incluso un nivel químico o molecular, por ahí otros niveles más altos como comunidades, ecosistemas. Pero con esto, suficiente. Célula, tejido, entonces, era el número 2. Avanti. Atención. ¿Cuál de las siguientes no es, leer con atención, una característica del tejido muscular? Alexis Salgado. La célula muscular es de tipo elástico. Se organiza formando fibras. Está formado ese tejido por osteocitos. ¿Existen subtipos de tejido muscular? Una de estas 4 no es correcta. ¿Cuál será? Ojo con esta pregunta, las preguntas de no. Respuesta definitiva. Sí. Efectivamente, muy bien. No está formado por osteocitos. Los osteocitos son las células que forman el tejido óseo, más conocido como hueso. Muy bien. Continúo. Antonia Cornejo, ¿cuál de los siguientes órganos está formado por tejido liso? ¿Será el músculo? Me refiero al músculo que va junto a los huesos, que nos permiten el movimiento. ¿Será el hueso? ¿Será el corazón? ¿O será la piel? ¿Cuál de ellos está formado por tejido liso? Cri, cri. El público puede opinar también a través del chat. Vamos a dar unos minutitos para pensar respuesta. Apagué la cámara por mientras porque tengo lápiz, pero no donde anotar el registro de respuestas correctas. Ya, volví. ¿Cuál es la respuesta correcta entonces? ¿Cuál de los siguientes órganos está formado por tejido liso? ¿Músculos, huesos, corazón o piel? ¿Pase palabra? Lo escribí en el chat. Alexis dice que el D. ¿Será la piel? ¿Está formada por tejido liso? No, no es la D. Francisco dice que corazón. Efectivamente, Francisco, verdad que Francisco está imparable en las últimas clases. Recuerden que el músculo puede ser de 3 tipos. El músculo esquelético se llama, este está junto a los huesos. El músculo liso, de vísceras, órganos internos, venas y arterias. Y el tercero es el músculo liso cardíaco, que es el del corazón. Bien, Francisco.
Pregunta número 3, tal vez 4. Responde. ¿Quién responde? Benjamín Hernández. Oh, pero qué rapidez. Tejido con función de síntesis y secreción de sustancias. Primero sintetiza, produce ciertas sustancias químicas. C. Enseguida las libera. ¿Alguien quiere entrar a clase? Un minuto. Luego que ya sintetizó, fabricó estas sustancias químicas, las libera. Eso lo hace de tejido muscular, tejido sanguíneo. Tejido sanguíneo me refiero a sangre. Recuerden que se aceptó que podía ser un tejido también la sangre. ¿Será el tejido epitelial o será el tejido nervioso? ¿Qué creen? ¿No hay respuesta? ¿Qué dice el público? Profe Natalia, Benja. ¿Qué estaba cuando yo pregunté? Ya, ¿qué dice el público? Pasemos a la opinión del público entonces. ¿Alguien quiere contestar? El tejido que sintetiza y secreta sustancias. ¿Será los músculos? Aunque el tejido muscular puede ser cualquiera de los tres. ¿Será la sangre? ¿Será el tejido nervioso? ¿Cerebro, nervios? ¿Qué dice el público? Ya, pues, me dejan en la soledad. La respuesta correcta es Jimena Hidalgo. ¿Cuál es la respuesta correcta? Yo sé que la sabe. ¿Ah? Sanguíneo. Respuesta definitiva. Sí. Ah, me dice por interno que la B. Sí, profe, sanguíneo, la B. No, es la letra C. Sí. La sangre no sintetiza sustancias. La sangre es un tejido, a pesar de que es más líquido, que transporta sustancias a través de todo el cuerpo, pero no las sintetiza, no produce. No sé si las libera porque solamente las transporta. Quien la hace es el tejido epitelial, por ejemplo, en las glándulas. Hablamos de glándulas sudoríparas, de tejido mamario, Piel. que producían y después liberaban las glándulas endocrinas. Incluso puede ser los órganos reproductores que sintetizan y producen hormonas. Así que la respuesta era tejido epitelial. Voy a anotar esa para en un futuro repasar. Siguiente pregunta. La contesta Felipe. No, Ariel Pizarro. Y Ariel. ¿Cuál de los siguientes ejemplos corresponde a tejido epitelial? ¿El del cerebro? ¿El del corazón? ¿El esquelético? ¿O la piel? Esta pregunta es un regalo. Puedo usar el comodín de 50-50, donde elimino 2 de las alternativas, o pedir la opinión del público a alguien en particular dentro de esta reunión, videollamada, que no sé yo. Ese es el comodín. Respuesta D, definitiva. Claro que sí, tejido epitelial, es la piel, correcto. Avanzo. Felipe Peña es la siguiente víctima, quiero decir, el siguiente participante. Perdón, me confundí. Ya, Felipe. ¿Cuál de los siguientes no corresponde a tejido conectivo? ¿Recuerdan cuál es el tejido conectivo del último tipo que vimos? Es bien especial el conectivo. ¿Será cartílago? ¿La sangre, hueso, músculo? ¿Cuál de esos 4 no es?
Me dicen por interno, sí, la dirección que la letra B, optada por la letra B, creo. Hay discrepancias, ahora me dicen que la letra A. ¿Cómo Pepito? B, me dicen que B, hay discrepancias entre el público. La respuesta correcta. Recuerden, el que no es del tejido conectivo. La D, el músculo. A veces confunden las preguntas de no es. ¿Hacen qué cosas, no? El tejido conectivo es un tejido especial de relleno, le llaman en ocasiones. Fue la última clase del dossier. Ahí aparece el cartílago, el hueso y la sangre, cuando descubrieron que también la sangre era un tejido y se podía llamar tejido sanguíneo. Entonces, por descarte, el músculo, la D. Ya, siguiente pregunta. Contesta Francisco Fort. La contracción cardíaca, la contracción, cuando el corazón se aprieta para eliminar la sangre de su interior y bombearla, recibe el nombre de movimiento peristáltico, contracción voluntaria, sístole o diástole. Me dicen por interno letra D. Respuesta definitiva. ¿Qué dice el público? Hay discrepancias también. Se dice que puede ser la letra C. ¿Y la A y la B, nadie le parece? No, son distractores la A y la B. Movimientos peristálticos son, ¿cuáles son? Los que hace el digestivo para mover el alimento. Contracción voluntaria no es, a pesar de que dice contracción, no puede ser voluntaria. Nadie elige cuándo se contrae o se relaja el corazón. Así que no puede ser voluntario. ¿Será sístole o diástole? Sístole es la respuesta correcta. Sístole es la contracción del corazón. Se aprieta, se hace más pequeño para toda la sangre que tiene en su interior, bombearla al resto del cuerpo. Cuando se vuelve a soltar, digamos, y vuelve a su estado natural, ingresa sangre y esa es la diástole. Sístole, diástole. Ya. Siguiente pregunta. Don Isaac Avilés. Ya, señor. Pero antes de eso, iremos a una pausa comercial. It's meme time. Ustedes, en clase de ciencias naturales. Bienvenidos quienes se están incorporando. Estamos haciendo repaso de ciencias. Siguiente. Ustedes también. Jo, jo, jo. O debería poner cuando la profesora pasa palabra, ok, quiere ser millonario, y me tocan preguntas que no sé. Ya que están sin cámaras, así me los imagino detrás. Ya estamos de vuelta luego de esta pausa comercial. Y era el turno de Isaac Avilés. Ya, Isaac. Por una décima, ¿qué nombre reciben las agrupaciones verticales, como la columna vertebral, de la tabla periódica de elementos químicos? ¿Se llamarán columnas? ¿Se llamarán periodos? ¿Se llamarán familias o equipos? Active su micrófono, quien lo tenga. Solamente Yo para creo decir que periodo. ¿Periodos? Hablamos de la letra B. Sí. Respuesta Sí, definitiva. profe, periodo. Definitiva. Sí. Grupos. ¿Qué? ¿Hay discrepancia entre el público? ¿Qué nombre reciben Es grupos. agrupaciones verticales? Pero grupo no está entre las alternativas. La respuesta correcta es
yo me equivoqué ahora, era vertical. Vertical es hacia abajo. Los grupos sí, estaba correcto, pero también reciben el nombre de familias, grupos o familias. Los periodos son los que están en forma horizontal. Horizonte. Claro, como el horizonte. Recuerden en la familia de los gases nobles, la última de la tabla periódica, la última columna. Espero que la equivocación haya sido porque confundieron horizontal con vertical y no porque confundieron grupos y periodos. Espero. De todas formas, en el siguiente dossier seguimos con tabla periódica. Ya. Es el turno ahora de Marisol Salinas. ¿Se dieron cuenta que ahora cambiamos de química? Ya, Marisol. Diga. ¿Cuál es la cantidad de periodos de la sagrada tabla periódica de elementos químicos? 7. ¡Ay, qué velocidad! Respuesta definitiva. Sí. ¿Qué dice el público? El público tiene que decir, ¿no han visto quién quiere ser millonario? Nunca he entendido el grito que hacen ahí. Sí, profe, 7. 7, pero por supuesto. ¿Qué? ¿Son 7, no son 9? Bueno, hay un apartado abajito de la tabla periódica, pero que son simplemente los que no caben en la parte de arriba. Para que se vea más ordenada, van 2 más abajo, pero corresponde a otro lugar. Son 7 Se alejan, periodos. pero siguen en la misma fila. Así es. Periodos, grupos o familias. No se les olvide. Ya, bien, Marisol. Don Martín Santis, la siguiente pregunta es para usted. Tipo de elemento químico en mayor cantidad en la sagrada tabla de elementos químicos. ¿Serán los metales, los no metales, los metaloides o los gases nobles? ¿Recuerdan que había en su dossier una tabla periódica en blanco y pintaban en una clase cada uno de estos grupos? Cada uno de distinto color. ¿Cuál será, Martín? ¿A, B, C o D? Profe, creo que es la metales. Respuesta definitiva. Sí, es metales. Sí. Es metales. Recuerden también la analogía sobre los gases nobles que están en un extremo, que son como la nobleza, y iban bajando como el nivel dentro de la sociedad de la tabla periódica, y los metales era el grupo más grande, era como el pueblo, que estaban en mayor cantidad, que eran más comunes, estaban todos juntos, y que no se mezclaban con la nobleza. Muy bien. Maika Leal. Atención. Estado de agregación más común de los elementos químicos. Y me refiero a los mal llamados estados de la materia, que en realidad se llaman estados de agregación. La mayoría entonces de la tabla periódica está en estado sólido, líquido, en estado de gas o en estado de plasma. Hicimos una tabla periódica donde cada símbolo químico estaba escrito con un color diferente. Dependiendo del color se podía saber. La respuesta, perdón, Maika. Creo que estoy entre dos profes. ¿Me quiere decir que quiere utilizar el comodín 50 y 50? Estoy pensando. ¿O la opinión del público? Yo creo que es la letra C, la que dice gas. Respuesta definitiva. Yo creo, profe. ¿Qué dice el público? Sólido. ¿Qué? Hay discrepancia nuevamente. Catalina dice que no. La respuesta correcta es sólido. La mayoría de los elementos químicos está en estado sólido, ojo, a temperatura ambiente, bajo condiciones de presión atmosférica, de luz, natural, digamos. Yeah. Jimena Hidalgo, la siguiente pregunta es suya. Los elementos químicos se ordenan según orden, otra vez, orden creciente de número másico, A,
número atómico Z, electrones de valencia, o según su capacidad de conducción, eléctrica y calórica. Está bueno esto, ¿no? Muy interesante. Hablamos sobre las tendencias en la tabla periódica, representadas por flechas, hacia dónde aumentaba o disminuía. También la tendencia que había sobre la electronegatividad no alcanzó porque eran 4 opciones nuevas. Pero el orden, hay un elemento químico número 1 y un elemento químico número 118, que es el último. ¿Quién les da ese orden creciente? Jimena Hidalgo. Recuerden que pueden usar su comodín. Catalina dice B, Ariel dice A. Hay discrepancias. A de Ariel, B de Benjamín, C de Catalina o D de Damaris. Jimena, está ahí. Está mirando el dossier. O contestó en el chat, yo no vi. Jimena. O se desconectó y tampoco vi. Sí está. Cri, 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 cri. Vamos a tener que ir a una pausa comercial. Número atómico es la respuesta correcta. Z. No sé qué pasó con Jimena, después le adjudicamos otra. Número atómico Z, el número 1. ¿Cuál es el número 1? El elemento 1 de la tabla periódica. Medio amnesia temporal. ¿No? ¿No? El símbolo es H. Hidrógeno. Gracias, Mauricio. Hidrógeno. Él es el 1 porque tiene su número atómico, o Z, es 1. El elemento número 2, que es helio, es porque su número atómico, o sea, cantidad de protones, es 2. Y así sustantivamente, como dice el Chavo del 8. Ya. ¿Volvió la Jimena? ¿Está ahí? No. Vuelve entonces la ruleta comienza. Sí, profe, ya volví. No sabía que me había hablado antes, que estaba un poco ocupada y no la escuché. Ya. ¿Está preparada para la siguiente pregunta? No, pero bueno, sigamos. No, pero bueno, ya. Ya, Jimena. No, pero sí. Los gases nobles forman enlaces, ya sea de iónico o covalente. ¿Con quién? Con los metales, con los no metales, con los metaloides, ahí yo ¿qué? Metaloides no existen. O con los gases nobles. Creo que metaloide. No estoy segura, pero Respuesta definitiva. no sé, démosle. Metaloide. ¿Qué dice el público? Cri, cri. Bien, público. El público dice metales. Metales. Sí, metales. Metaloides. Les recuerdo, o les cuento, que los gases nobles en realidad, como son de la nobleza y tan exclusivos, tienden a no formar enlaces ni unirse con otros, así que la respuesta es ninguna. No, mentira. Porque tienen su última capa de electrones, su último nivel con 8 electrones. Cumple la ley del octeto, son estables, entonces no necesitan. En caso extremo, bajo cambiarle ciertas condiciones de presión, temperatura, sí forman enlaces con otros gases nobles para empezar. Con los que están a su alrededor, en su grupo o familia, y tienden a no reaccionar junto con los demás. Profe, entonces sería como el azul. El azul, ¿cierto? Que hicimos la tabla y la pintamos. Los gases nobles. Sí, el azul, ¿cierto? En la tabla La última periódica columna. Sí, el azul. había una como columna que tenía pintado de celeste claro. Sí, celeste. La última de la derecha. Sí, Esa Con la los está gases hablando nobles. la Marisol. Sí, eso. Helio, neón, argón, xenón, radón, criptón. Esos son los gases nobles. ahí. Entonces, ¿O no? Helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Ahí están. Ahí sí, estaban desordenados. ya. Avanti. Si llegó a querer duda, pregunte.
Siguiente pregunta. Vuelvo entonces al principio. Agustina Carreño. Tipo de unión en que un átomo cede electrones a otro. Interesante, un átomo cede electrones. ¿Será un enlace químico? Profe, ya la puso. ¿Un enlace iónico? ¿Un covalente? La C dice covalente A de apolar y la D covalente P de polar. Pero activen sus micrófonos para escuchar sus dulces voces. Profe. A ver el chat. Es la Profe, B. ya la puso. Sí, por eso la puso. Ah, yo la puse, rayos y centellas. Era enlace iónico, bien, Agustina, excelente. Oh, ya. Perfecto. Eliminada la pregunta. Pues, esto pasa cuando uno está en vivo y en directo. Sí, pues enlace iónico. El elemento está neutro, mientras no cede ni recibe, es neutro. Al cederlo, electrones cambian su cantidad de cargas y se transforma en un ion. Por eso se llama, un ion es un átomo con cargas eléctricas, positivas o negativas, más de una de las dos. Por eso se llama enlace iónico. Y a la vuelta de esta pausa continuamos. Porque es hora nuevamente del meme. ¡Tarán! Y este meme nos indica que de vuelta de la pausa tenemos contenidos de física. ¿Entiendes? Tiempo y distancia. La velocidad es distancia partida por tiempo. Gracias, gracias. No se molesten. Guardo los aplausos para el programa. Siguiente. No, este no. No vale, es inapropiado. Inapropiado, voy a tener que editar esta parte del video y cortarla. Avancemos, entonces. Y estamos de vuelta. Ya. Quedamos en Agustina, que estábamos ya en la segunda ronda de preguntas. Atención. La magnitud que representa la cantidad de energía transformada recibe el nombre de. ¿Cómo es su energía transformada? Esta unidad es energía eléctrica. Entonces, toma la energía de la electricidad que viaja a través de los cables y un artefacto lo puede transformar en luz, si es una ampolleta, en energía eólica o cinética, si es un ventilador o un calefactor, calórica o térmica, es lo mismo. La magnitud para representar esta transformación es intensidad, resistencia eléctrica, potencia eléctrica, P, o diferencia de potencial. Entre paréntesis, cada una de las letras con la que se representa estas magnitudes físicas o magnitudes eléctricas, útiles a la hora de hacer los cálculos y aplicar las fórmulas. Ya, Agustina, les recuerdo una vez más que pueden utilizar su comodín de 50 y 50 o la opinión del público. También hay llamado telefónico. Ese llamado telefónico puede ser una ¿B? D de dedo o B de dedo. D. Casi. Este error suele ocurrir. Confundirse potencia con potencial. Potencial es lo que se le llama malmente voltaje. Por eso les puse la letra E entre medio. Cada artefacto eléctrico trae un sticker pegado de la potencia que transforma. Las ampolletas también, la cantidad de watts. Así que es B. Perdón, la letra C. Ojo ahí con potencia y potencial. Avanzo. Alexis Salgado. La magnitud que representa la cantidad de corriente o el flujo, ay, ya marqué también rayos, es la intensidad eléctrica. Muy bien, alumnos. Vas a llevar 2 veces el botón.
¿Qué tanta corriente fluye por un conductor? Pasa por no sé, una sección de un cable, es la intensidad de corriente. Ahora sí que sí, Alexis. No aprendo nada. Magnitud que representa la dificultad al paso de la corriente eléctrica. Recibe el nombre de intensidad, resistencia, potencia eléctrica o diferencia de potencial. I, R, P o B. Potencia. Respuesta definitiva. ¿Qué dice el público? El público dice B. Sigue diciendo B. Gracias, Ariel. La respuesta es B, efectivamente. La dificultad a que pase la corriente eléctrica es la resistencia. Vimos en clase un dibujo donde aparecía como un vaquero con un sombrero que decía Ohm, que es la unidad de medida de la resistencia, como haciendo con una cuerda, intentando detener las cargas eléctricas que pasaban. Esa es. Cuando hay demasiada resistencia en un cable, por ejemplo, porque el cable está viejo, está defectuoso por su interior, se comienza a calentar, porque es tanta la dificultad que opone al paso de la corriente que se empieza a acumular carga y hace que se caliente. Se puede derretir la envoltura plástica y ocurrir terribles accidentes. Ya, es el turno de don Amaro Campos. Ya, Amaro. Pregunta número 18. Unidad de medida de la resistencia, R, y de la intensidad, que es I. Dos magnitudes. ¿Cuáles son sus unidades de medidas respectivamente? Y las voy a soplar. A de amperes, este símbolo de Ohm. También aparece por aquí una B, corta, sin V, símbolo de volt. Y esas son mezcladas. ¿Cuál es para la resistencia eléctrica, R, y para la intensidad de corriente, I? ¿Quién te acaba? Amaro. El público puede expresarse, no sean tímidos. Cri, otra vez. ¿Qué dice el público? Mientras paso lista. Ese silencio es porque no... Se dice que puede ser la B. No hay respuesta. Les cuento que es la letra C. ¿Por qué? La resistencia eléctrica, alguien dijo la I y la B, ¿sí? Porque la resistencia R, su unidad de medida es el Ohm, que se representa con este símbolo omega. Pero la intensidad I, su unidad de medida es amperes, que se representa con la A, no la V. La V es el volt de diferencia de potencial eléctrico. Ahí desgraciadamente tenemos que recurrir a la memoria. Y hay que memorizar que el ampere es para resistencia, el Ohm es para resistencia y el ampere para intensidad. Continúo con... ¿dónde quedé? Antonio Cornejo. Atención. La unidad de medida para la potencia P y la diferencia de potencial V son respectivamente. Les soplo que la V es de volt
La W es de watt. Y la A es de amperes. ¿Cuál de esta mezcla es para la potencia P, la cantidad de energía transformada, y para la diferencia de potencial eléctrico, que es B? La diferencia de potencial se representa con una B y su unidad de medida también con B, de volt. Es lo que siempre les digo, que no se llama voltaje. Ya, doña, aquí le pregunté, Antonia, ¿cuál es la respuesta correcta según su parecer? Me dice que B. Se dice C. Correcto, es la letra B. ¿Por qué? Porque la unidad media de la potencia es el watt y la de diferencia de potencial, no volt, voltaje, ese es el volt, que es la B. Siguiente pregunta. Ariel Pizarro. ¿Cómo se calcula RT, que es resistencia total, o resistencia equivalente, son exactamente lo mismo, en un circuito conectado en serie? Interesante. Sumando simplemente estas resistencias, como dice la alternativa A, R1, R2 y R3 y R infinito, sumando los inversos de estas resistencias, vale decir 1 partido por R1, R2, R3, con esta fórmula que encontré por aquí, o con esta fórmula de la derecha. Escuché sonido de chat. B, creo. Respuesta definitiva. ¿Qué dice el público? ¿Esta B, Marisol, es de esta o de la respuesta anterior? Maika dice B. Ariel dice B. ¿Alguien discrepa? Estamos hablando de un circuito serie. La respuesta correcta es B. A. La de la B es para la resistencia, está correcta, pero para un circuito paralelo. Chan, chan, chan. La C y la D son fórmulas inventadas por mí y no existen. Recuerden también que hay otra forma de calcularla, así que modifique la letra C. También puede ser R igual a B partido por I, pero no por P. Para el circuito serie, decimos a los ejercicios solo se suman. Piensen que es un solo camino que recorre la corriente eléctrica. Entonces, para calcular la resistencia, solo la sumo. En el caso del circuito paralelo, se distribuyen por más caminos, un poco más complejo, tiene otras virtudes, pero como es más complejo el sistema, incluso al armarlo es más complejo, la fórmula de calcularlo también es más complejo. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? No existe la alternativa F, maestra. No se entendí que era F en el chat. Y con eso concluimos nuestro repaso del día de hoy, estimados alumnos. Continuaremos la próxima semana no nos vemos porque es